Bienvenidos a News 24, el magazine de noticias y análisis en español de i24 News. Mi nombre es Carlos Burovich. Yo soy Damián Pachter y estos son los titulares. Elecciones en Brasil. ¿Hacia dónde va el gigante de Sudamérica? Tras 7 años de guerra civil en Siria, más de 500.000 muertos, casi 13 millones de desplazados y refugiados, y 3 millones de ellos son niños. Venezuela. Decenas de miles abandonan el país y muchos lo hacen caminando. Y ahora vamos con nuestra editorial. Del 6 al 23 de octubre de 1973 tuvo lugar la guerra de Yom Kippur. Los ejércitos de Egipto y Siria atacaron Israel y sus diarios informaban: Al-Ahram de Egipto, Tel Aviv, segundo día de guerra, una vergüenza enorme para Israel. Otra portada de Al-Ahram, un gran día para las fuerzas militares egipcias. Al-Bahth de Siria, hoy es el día de la batalla por el honor. Israel había sido tomada por sorpresa. ¿Israel había sido tomado por sorpresa? Veamos una nota que incluye protocolos del gabinete de guerra a horas de iniciarse los combates. Bashar Assad en Damasco deposita una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido. Siria conmemoró el aniversario de la guerra de octubre conocida como Yom Kippur. Hemos demolido el mito del ejército invencible, decían los generales sirios, mientras en la TV mostraban imágenes de unidades comando conquistando el monte Hermón e izando la bandera siria. Del lado israelí, un equipo de la TV americana recorría el frente de batalla, imágenes que en aquel momento fueron censuradas en Israel. Muchos heridos y muchos muertos. 6 horas antes de que se inicien los combates, el gobierno de Israel tiene una imagen clara de lo que acontece. El protocolo de la reunión que se mantuvo el 6 de octubre de 1973 revela el grave fracaso al decidir el llamado limitado de reservistas, un ataque preventivo que no fue autorizado y la incorrecta estimación del poderío de los ejércitos sirio y egipcio. Respecto a un ataque preventivo, no lo podemos permitir, no podemos abrir fuego. El comandante en jefe del ejército, David Dado El-Azhar, pide llamar a toda la reserva. Yo no lo creo necesario. Sadat no está en condiciones de salir a la guerra. Estamos preparados, pero no es obligatorio. Sadat todavía no dio la orden de atacar y hasta es posible que no lo haga. Leí el telegrama del jefe del Mossad. La información que llegó es cierta. Es una alerta que nos da muy poco tiempo. Tenemos que llamar a las fuerzas de las reservas ya. Lo que no reclutamos hoy, mañana no estará en el frente. Para reclutar los reservistas necesitamos un mínimo de 24 horas. Respecto al ataque preventivo, estamos en condiciones de destruir a la Fuerza Aérea Siria hasta las 12 del mediodía de hoy. Si aprueba reclutar a todos los reservistas, no renunciaré, pero mi recomendación es reclutar una división para el frente norte y otra para el sur. Un ataque preventivo es posible, pero no estamos en 1967. El mundo mostrará su hipocresía, no nos creerán. No podremos explicarlo. Veremos cómo sigue el desarrollo de los acontecimientos. A las 14 horas, todo cambia. Las informaciones entrecortadas que llegan desde el sur y el norte asustan. El equipo de TV americano documenta los difíciles momentos del inicio de la guerra. Filman el apoyo americano que comienza a llegar a Israel. Equipamiento y armas son enviados al frente. Filman a El-Azhar y a Dayan en el frente sur para evaluar lo que ocurre. We are creating the necessary conditions to open our major offensive. Y también el rey Hussein despegando con su helicóptero privado. Luego se diría que fue a encontrarse con Golda Meir. También filman soldados que regresaron del frente de combate. So who was here? That was regular soldiers? Yes, only the regulars. So they must have had a hard time. Oh yeah, very hard. Did you have many casualties? Well, with such things we don't know. It's not allowed to talk about them. They think that this is a victory for them, and when the Arabs think that they have won or they have a big victory, this encourages them. And the next thing you'll know is that in a year or two, we'll have another war. La revisión de los protocolos de la guerra nos permite repensar lo que sabíamos sobre los líderes israelíes. Un ministro de defensa, Dayan, a punto de desplomarse. La primer ministro Golda Meir indecisa. Y un comandante en jefe, El-Azhar, sobre el que se cargaron todas las culpas, quizás demasiadas e inmerecidas. En el próximo bloque analizaremos los resultados de las elecciones en Brasil.
Gracias por seguir con nosotros. Están viendo News 24, el magazine en español de I24 News. El 7 de octubre hubo elecciones en Brasil y para comprender el resultado entrevistamos a Daniela Kresh, corresponsal de Foro de San Pablo en Israel. Estamos con Daniela Kresh, corresponsal de Foro de San Pablo. Daniela, primera pregunta, ¿qué implica esta victoria de Jair Bolsonaro para Brasil y si estamos ante el fin del PT? Sí, es una victoria, pero ya era un poco esperado que él iba a sacar millones de votos. Y realmente cerca de 50 millones de personas votaron a Bolsonaro, algo como 46%, exactamente 46% de los electores. Y eso implica que en las próximas semanas, las 3 semanas hasta la segunda vuelta, la situación va a estar muy nerviosa en Brasil, porque el segundo lugar, que es el Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores, es exactamente el contrario de él. Entonces estamos hablando de realmente una división en Brasil entre la extrema derecha, que es Jair Bolsonaro, y la extrema izquierda, que es el Partido de los Trabajadores, con Fernando Haddad. Después de la segunda vuelta, si gana Bolsonaro, ahí sí creo que vamos a ver un cambio muy grande en el país, en todo lo que tiene que ver con la política del país y a lo mejor años muy diferentes de los años del PT en el poder, de los últimos 16 años. ¿Pensás que estamos ante el fin del PT como tal? No creo, se puede decir que es el fin del PT, es un partido, hoy creo que es uno de los pocos partidos en Brasil que tiene una historia, que tiene realmente un carácter, una trayectoria y un carácter muy dominante y muy claro. Es un partido que quizá existe hace 30, 40 años y es un partido, a lo mejor no 40, pero 30 años, y es un partido que ya estuvo en el poder mucho tiempo, entonces no creo que va a terminar, pero a lo mejor va a cambiar, mirar un poco para sí mismo adentro y cambiar un poco el camino para intentar a lo mejor volver después en los próximos 4 años. Não podemos simplesmente nos recolher, faltam aí 3 semanas para o segundo turno. Vamos junto ao TSE exigir soluções para isso que aconteceu agora, e não foi pouca coisa, foi muita coisa. Tenho certeza, se esse problema tivesse ocorrido e tivéssemos confiança no voto eletrônico, já teríamos o nome do futuro presidente da República decidido no dia de hoje. Me sinto também desafiado pelos resultados, que são bastante expressivos, no sentido de nos fazer atentar para os riscos que a democracia no Brasil corre. A oportunidade de um segundo turno é uma oportunidade, particularmente em 2018, inestimável que o povo nos deu e que nós precisamos saber aproveitar. ¿Cómo queda configurado y qué resultado y qué implica esta victoria para la Cámara Alta, la Cámara Baja, es decir, para el Parlamento brasilero? Bueno, hoy mi periódico, Folha de São Paulo, pone arriba del periódico la frase "la ola de derecha". Entonces, mucha gente de derecha, tanto en los estados como en Brasilia, en el Distrito Federal, son de derecha. Mucha gente de izquierda y mucha gente que era tradicional de la política de Brasil. Muchos parlamentarios que hace años están en el Parlamento no se eligieron, y mucha gente nueva, pero de derecha, mucha gente que apoya a Bolsonaro, mucha gente que apoya la Operación Lava Jato, mucha gente que es contra el PT, entró en el Parlamento. Todavía es muy temprano para hablar de lo que realmente va a pasar, pero realmente hay una reconfiguración muy grande del Parlamento y de del Senado y de la Cámara de los Diputados federales, y también dentro de los estados hay más gente que se dice abiertamente de derecha, que es algo más o menos nuevo en Brasil, que en Brasil hace 20 años, 30 años era tabú
decir que eras de derecha. Entonces las personas decían, soy de centro, soy neoliberal, pero no decían, soy de derecha abiertamente, pero ahora sí. Ahora entonces tenemos un Brasil mucho menos homogéneo en la cosa política y mucho más dividido entre izquierda y derecha. This Sunday, Latin America's giant decides its future. Around 200 million Brazilians taking to the polls to cast their votes in what's turning out to be one of the most dramatic elections in the country's history. A deep financial and social crisis has engulfed Brazil, with crime and murder rates skyrocketing and the largest corruption scandal in the world unraveling. In the lead, with approximately 35% of the votes, is controversial extreme right candidate Jair Bolsonaro. He runs on a tough-on-crime, pro-military and anti-LGBT agenda. In second, standing at about 22% support, is leftist Fernando Haddad, representing the Workers' Party formerly led by political icon Luiz Inácio Lula da Silva, promising to bring prosperity back to the country and more comprehensive social reforms. Central are issues of corruption, security, and a general lack of hope, which has also impacted Brazil's approximately 120,000 Jews. The country is seeing an exodus of Jews to Israel like never before. At Beit Brazil, the organization helping Brazilians in Israel, the rise in membership is overwhelming. When the Beit Brazil was created in 2014, the number of Brazilians arriving was about 200 per year. Since then it kept growing, and now it's almost 1,000 per year, and there are a lot more interested in moving here. When I24 News spoke with community members who arrived recently from Brazil, many cited one reason. I wanted to give my children a shot at a better future. For my kids' sake. Brazilians don't see a future for their kids. No politician is expected to meet the 50% mark required to avoid a runoff, which means many will vote strategically. If the candidate they really want is at the bottom of the polls, they'll vote for whoever will win against the candidate that they absolutely do not want in office. And the divisions in the country run extremely deep, with the far right blaming the left for the current troubles, and the left fearful of a far right they see as dangerously close to the country's recent history of military dictatorship. You have polarization between the extreme right, Bolsonaro, who's like a Trump or a Netanyahu, and then the left, which is there to take money from people's pockets. Really, the left is connected to everything that's rotten. Protests and clashes between right and left have made news not just during the campaign, but for the past few years. And Brazilians in Israel are worried about their families back home. Many who vote in Brazil's elections will vote in the upcoming Israeli local elections too, trying to find the balance between their native home and their home of choice, Israel. Bianca Zanini, I24 News. There are many detractors. Many people accuse you of being homophobic, a racist, a sexist. What do you say to that? Eles não têm do que me acusar. They have nothing to accuse me of. They latch on to labels, the labels that Trump received during his campaign. I had already received this type of accusation 3 years before him, and the Brazilian media, a great part of which is leftist, plays a lot of this up, and I am really a threat to the current way of doing politics in Brazil. As a newcomer, I am a target. Because of this, my popularity has been growing, without the use of populism or demagoguery, and without fleeing from the big debates surrounding the national topics. You do still have a reputation of being homophobic based on your opposition to same-sex marriages. Is this a position that you still stand by, or have you changed your policies on that? Same-sex civil union already exists in Brazil. Under your presidency, what would be your vision for Brazilian-Israeli relations? It will certainly be the first country I visit as a Christian. It will be Israel. Last year I went to Israel for 8 days. I felt that it was another country with which we could develop closer ties. And I went to see what agriculture is like in a desert. How could a place with precipitation levels that are lower than in our northeastern regions have enough food for itself and be able to export some of its food to Europe? And the northeast of Brazil is basically starving.
So, developing closer ties with a country like Israel, in this great effort, we should team up. ¿Y cómo pensás que esto podía implicar en las relaciones entre Israel y Brasil? Bueno, Bolsonaro vino a Israel en 2015 y él vino, ya era un precandidato, ya era alguien que pensaban que a lo mejor fuera candidato a las elecciones presidenciales, pero estaba muy lejos todavía y las personas se reían de su candidatura, decían no es posible que ese tipo, que es un tipo polémico, que dice cosas polémicas en el Parlamento, no es posible. Y entonces en esa conjuntura, en ese contexto vino a Israel en 2015, más o menos se hablaba del impeachment de Dilma Rousseff, de la presidenta de antes, y él era muy en favor del impeachment. Y él me dijo cuando estuvo acá que si ganara para ser presidente, el primer lugar que iba a viajar sería Israel. Entonces, él tiene mucho apoyo de los religiosos evangélicos de Brasil, mucho apoyo del sector religioso más conservador de Brasil. Entonces, para él, decir que viene a Israel la primera cosa después de ganar las elecciones, lo que continúa a decir en los últimos 3 años, que el primer lugar que viene es Israel y que también después que los Estados Unidos cambiaron la embajada americana de Tel Aviv para Jerusalén, él también ese año dijo que Brasil también va a cambiar la embajada de Tel Aviv para Jerusalén. Entonces, Israel es algo importante para él. Siempre dijo en los últimos años que es en favor de Israel, que va a apoyar a Israel y que si gana va a dar todo su apoyo a Israel. Entonces, ya en 2015, cuando hablé con él, eso ya era parte de su campaña electoral. Hay un economista que forma parte del equipo de Jair Bolsonaro. ¿Podrías comentarnos quién es esta persona y cuál es su perfil ideológico? Bueno, Paulo Guedes es un economista muy conocido. Es un economista que hace parte de un grupo de economistas que subió a la conciencia de Brasil en la década de 90, cuando Brasil salió hizo el plan real, que cambió la moneda del país y también acabó con la inflación. Economistas en esta época que ayudaron y pensaron y fueron los teóricos del plan real, hoy son vistos con muy respeto. Entonces, Paulo Guedes es uno de esos economistas y él realmente es un tipo neoliberal. A él le parece importante la privatización, dijo que va a privatizar lo que pueda y los mercados y las bolsas y inversiones del exterior. Entonces, ese es más o menos el tipo de pensamiento de Paulo Guedes que tienen que ver con el pensamiento político de Bolsonaro. Muchas gracias, Daniela, por estar con nosotros. En el próximo bloque, la guerra civil en Siria lleva 7 años con un saldo de más de 500.000 muertos, 13 millones de refugiados y desplazados, de los cuales 3 millones son niños. Los habitantes del sur de Siria se desplazan a la ciudad de Idlib, donde los combates por la ciudad aún no terminaron, y los refugiados allí, ya instalados, no saben cuál será su destino, una cuestión de vida o muerte. Gracias por ser con nosotros. Están viendo News 24 en español. Un minuto de silencio por más de 500.000 víctimas de la guerra civil en Siria, que ya lleva 7 años. No solo el campo de batalla se enfrentan las potencias, sino también el Consejo de Seguridad. Hablan y hablan, pero lo que cuenta es lo que pasa en el terreno. Y en el terreno hay al menos 13 millones de refugiados, 13 millones de ellos son niños. Efrat Lechter, del Noticiero 2 de Israel, estuvo en el terreno y se encontró con refugiados y desplazados y estuvo en un orfanato para escuchar cuál es la dura realidad de los sobrevivientes que están en esa guerra.
وصلنا إلى الباصات حصلت هناك حالة دهس من قبل الحافلات على النساء والأطفال، مما أدى إلى قتل 3 نساء وطفل صغير عمره ما يقارب 9 أشهر. والفاجعة الكبرى المشهد يلي شاهدناها أن قوات النظام صرحت عبر حساباتها الرسمية أن 3 نساء والطفل الذي عمره 9 أشهر أنهم إرهابيين. La huida masiva de refugiados se produce al lado nuestro, al otro lado de la frontera. Los refugiados que se apretujaban contra nuestras puertas pidiendo refugio del cruel régimen de Assad, ahora se escapan en el sentido contrario. Después de 7 años de combates y más de 500.000 de muertos, el sur de Siria, que estaba en manos de organizaciones rebeldes y de Jabhat al-Nusra, fue reconquistado por Assad. Los que sobrevivieron a los ataques se les dio 2 opciones: pasarse al otro lado y declarar lealtad a Assad y cortar todo contacto con elementos foráneos, o sea, con todo el mundo, o huir hacia el lejano norte a la última región que todavía es controlada por los rebeldes, la ciudad de Idlib. اللاجئ إنسان مسحوق من كل النواحي، يعني حتى المي هون يعني اوقات بدنا نتوضا مشكله بنستنى لحتى تجي المي، وهي مشكله كبيره. في عندنا هون جرحى وانا واحد منهم. والله يا اخي الكريم عايشين الحمد لله رب العالمين في وجبتين عنا، وجبه افطار ووجبه غداء. هلا تغدينا من شوي. وجبه الافطار فطرنا خبز ساده ما معه شيء. الغداء اللهم صل على النبي محمد اكلنا كبسه مع دجاج ولبن. Así se ve la nueva vida de Farhud en el campamento de refugiados de Idlib. Hasta hace poco vivía en su pueblo, el Hilla, con su familia a 20 kilómetros de la frontera con Israel. Una noche, un avión ruso tiró una bomba que pegó directamente en su casa mientras todos dormían. Su mujer y sus 2 hijos, el mayor de 3 años y el menor de 1 año, murieron en el acto. طيب يا اخي انت يا خنزير اضرب المجاهد، اضربني انا زلمه طالع مشان موت، ليش عم تضرب طفل وعم تضرب مرة؟ اخي المستقبل لنا مجهول وعايشين احنا في ظلام دامس، ما عارفين بكره شو بده يصير معنا. هل هو النظام الخنزير رح يجتاح إدلب؟ إذا اجتاح إدلب النظام الخنزير وين نروح نحن؟ La misma pregunta se hacen los 2 millones de habitantes que viven en Idlib. Por el momento es una ciudad que, según lo acordado por los rebeldes y los rusos, debe mantener su status quo. Pero en realidad es la última ciudad que está en el camino de la reconquista de Assad y de declarar su victoria total. Todos saben que el quiebre de la tranquilidad es solo una cuestión de tiempo. قاعدين بالبيت اجت الطيارة ضربت علينا، اجت ماما توفت هي والبابا وماتت اختي وجوز اختي، وطلعنا بالباصات الخضر جينا لهون دار الايتام وقعدنا هون مكيفين وكويسين. Rana llegó al orfanato de Idlib, a donde llegan los niños que tienen suerte, si es que la palabra suerte puede ser aún utilizada para Siria. أبويا كان مزارع راح يسقى الأرض، قام الجيش مسكوه وحرقوه، وهلا أنا هون بالميتم وبالمخيمات. 14 millones de personas se volvieron refugiados en esta terrible guerra. 3 millones de ellos son niños. Para ellos, el último año de combates fue el más trágico. 910 niños murieron en 2017. Muchos chicos más fueron heridos o quedaron huérfanos, solos y a su suerte en el mundo. مات أبوي وبعدين انتقلنا على غير بناي، طب عمي صاروخ ارتجاجي ماتت، طبت عليه فوق البناي ماتت، وبعدين رحنا على المشفى تمنا فيها أسبوعين، اجوا باصات الخضر أخذونا جابونا على المخيم أطمي. المخيم
الراتبة جينا لهون. طيب وين اخواتك؟ هن هون بالميتم. Muhammad tenía 2 semanas cuando quedó enterrado en los escombros de su casa en Alepo. Estuvo bajo tierra 16 horas hasta que los miembros de los cascos blancos que estaban en el lugar escucharon su llanto. Acerca de los cascos blancos, los israelíes escucharon por primera vez cuando en un operativo sin precedentes, 800 miembros de esta organización humanitaria fueron rescatadas por las FDI y llevados desde el sur de Siria a territorio israelí y luego a países que les dieron asilo. Los miembros de los cascos blancos o de la Organización para la Defensa Civil Siria se definen como neutrales. Durante todos los años de combate actuaron para rescatar heridos y atenderlos, salvando a miles de personas gracias a la capacitación que recibieron en Turquía y el financiamiento de Occidente, en particular de Inglaterra. Debido al apoyo que recibieron desde el exterior, Assad declaró como traidores a los voluntarios de los cascos blancos y por eso sus vidas corren peligro. Ahmed estaba camino a la frontera con Israel cuando comenzó el operativo de rescate de los cascos blancos, pero Ahmed y otros tantos de sus colegas no alcanzaron a llegar al punto de encuentro y quedaron rezagados. Este es el refugio en Idlib donde se encuentran ahora Ahmad y su familia. Está trabajando para conseguir dinero y poder llegar a Turquía. La suma que hay que pagar es de $3.000, una suma imposible en un país en el que la gente no tiene dinero ni para comida ni para medicinas. طبعا انا خرجت باتجاه شمال انا وزوجتي وابني عمره 2. يا ريت احنا هون بخطر وبنتامل الخروج كل يوم عم يمر عم يكون الخطر اكثر من اليوم اللي قبله. عندما بدأت المعارك في درعا نزح ما يقارب 300,000 نازح على الحدود مع إسرائيل. قدمت إسرائيل المساعدات لكن هذه المساعدات لم تكن كافية ل 300,000 نازح. A lo largo de los años, Israel brindó en secreto ayuda a los sirios, incluyendo traslado de equipos y tratamiento de heridos. Las voces que escuchamos en Siria serán quizás las últimas que nos lleguen desde allí. Las fronteras se van cerrando y el que queda encerrado se ve cada vez más solitario. Assad quiere sostener un régimen como el norcoreano, uno que no tiene Facebook y WhatsApp y mucho menos que mantiene conversaciones con periodistas de Israel. Quiere un país en el que no se puede iniciar una protesta por medio de las redes sociales, protesta que se vuelva una rebelión como la que se inició en 2011 y que terminó en una guerra civil y que transformó a la vecina de Israel en un infierno sobre la tierra. ماتت بشكل عملي ونظري يعني ولكن في قلوبنا ثورة قائمة حتى إسقاط الظلم وإسقاط نظام بشار الأسد الذي قتل وهجر الآلاف من والملايين من الناس وأعتقد لم ننسى الوجع والتهجير والنزوح والقتل Damián, más de 500.000 muertos, más de 13 millones de desplazados, más de 3 millones de niños que viven en condiciones imposibles y al mundo mucho parece ser que no le afecta. En el próximo bloque, la crisis de los emigrantes venezolanos, vista y analizada por una periodista ecuatoriana que trabaja en la frontera de Colombia y Venezuela. Seguimos con News 24 y ahora vamos a Venezuela. De la difícil situación de los refugiados y desplazados en Siria nos vamos a Sudamérica, donde también allí millones de venezolanos se desplazaron a países limítrofes debido a la crisis en su país, generando un problema para los estados vecinos. Lo hacen caminando. Carolina Loza León, una periodista independiente ecuatoriana que trabaja en la frontera de Colombia y Venezuela, visitó los estudios de I24 News y les pedimos que nos comente acerca de lo que ella ve en el terreno. Bueno, hice un curso el seminario se llama MIX, es Media and Conflict Seminar, y explica las perspectivas de la cobertura en el conflicto, utilizando el conflicto Israel-Palestino como caso de estudio.
Entonces fuimos 20 participantes de diferentes partes del mundo con experiencia previa en cobertura de conflictos o cobertura de desastres naturales en nuestros países, y pues vinimos en una semana que fue bastante intensa a conversar con bastantes, tanta gente que trabajaba en medios, la academia y ciertas visitas para poder entender un poco más. ¿Y qué impresión te llevas de esta visita a Israel? Pues por un lado me llevo la impresión muy positiva del país y también de lo complejo que son los temas que se tratan acá, ¿no? Y que también el rol que los medios juegan, el rol crucial de los medios acá. Entonces, pues ha sido bastante un análisis de cómo uno como periodista el impacto que uno tiene y cómo debe tratarlo con responsabilidad y estar constantemente informándose y escuchando las diferentes voces, ¿no? Me comentabas antes que trabajando para las Naciones Unidas te ocupaste también del tema del acuerdo de paz de las FARC en Colombia. ¿Y cómo se ve, luego de haber visto o tenido la experiencia israelí, aplicarla a ese conflicto en particular? ¿Cuál sería tu visión? Pues hay bastantes similitudes como en cualquier otro conflicto, son conflictos que se han dado desde mucho tiempo, pero que van más de 50 años. Sin embargo, en Latinoamérica tenemos un idioma en común, tenemos una cultura en común y no se trata tanto de identidades ni de territorios, sino de una reincorporación exitosa. Entonces, pues me voy con una visión muy optimista para seguir tratando estos temas y con una visión mucho más abierta de qué otros aspectos debo tener en cuenta en la cobertura, ¿no?, del conflicto. A Carolina le pregunté acerca de la situación de los desplazados venezolanos y qué hacer con esa masa migratoria. Oficiales de los países latinoamericanos están desorientados buscando soluciones y se reunieron en Quito, en Ecuador. Escuchemos lo que decía César Bustamante de Perú acerca de la realidad que enfrentan los estados. En que es muy difícil que los estados podamos afrontar el reto que significa esta migración masiva de ciudadanos o de nacionales venezolanos en la región para abordar los requerimientos en los servicios públicos que estamos obligados a brindarles como Estado. Es por ello que estamos invocando a que los estados cooperantes y los organismos internacionales puedan incrementar la ayuda en la cooperación técnica y financiera con objeto de que podamos no solamente asistir directamente a los nacionales venezolanos, sino también para fortalecer los servicios públicos que los estados brindamos a estos extranjeros en nuestros territorios. Pues por una parte, ese es un claro ejemplo de que no se trata solamente de la legislación y las fronteras abiertas, pero la aplicación de esto. Entonces, por un lado, necesitamos que los estados desarrollen los mecanismos para poder aceptar y brindar la atención, porque es gente que está en necesidad de protección internacional, eso ha quedado claro. Por otra parte, también demuestra como latinoamericanos una prueba de qué tan unidos podemos ser, porque muchas de estas personas, muchos de los migrantes que han llegado a los diferentes países, y en el caso ecuatoriano, han encontrado mucha resistencia de parte de la misma población ecuatoriana al momento de buscar un hogar, discriminación para buscar un trabajo, a pesar de ser gente muy preparada. Han encontrado mucho rechazo y ha sido un rechazo por la xenofobia que se ha dado. Entonces creo que eso es un gran reto que enfrentamos como sociedades. Pero siempre me han hablado de la hermandad latinoamericana, de la patria grande. ¿Dónde ha quedado todo eso? Eso es la misma pregunta que me suelo hacer en las coberturas. Vemos gente caminando con pocas maletas por la Panamericana, tratando de llegar, sin embargo cerramos puertas. Y estamos hablando, en el caso del Ecuador, de donde vengo yo, de un país que en los 70 migró, mucha de la gente migró hacia Venezuela. Entonces, muchos de estos casos son ecuatorianos, primera generación venezolanos, de padres ecuatorianos que crecieron y vivieron allá y ahora regresan y sin embargo encuentran mucha resistencia de sus compatriotas. Entonces es un teja esa hermandad latinoamericana de la que tanto nos gusta hablar, pero realmente extender la mano al otro y decir, extender la mano a nuestros hermanos venezolanos y realmente poder brindar la ayuda, porque es una situación crítica por la que están pasando. Bueno, por una parte, años atrás nosotros empezamos a notar, sobre todo en la cobertura que realizaba, que había muchos venezolanos
venezolanos que llegaban, pero era gente que tenía los medios para poder vender sus cosas en su país, llegar y tranquilamente o establecer un negocio o poder seguir. Ser una clase media que tenía la oportunidad y la posibilidad de salir de Venezuela. Exactamente. Actualmente, sin embargo, con la situación, con el recrudecimiento de la situación y el estado crítico que ha alcanzado, es gente que realmente está saliendo por necesidad, es gente que no encuentra ni siquiera comida o medicinas, de lo que tenemos de los testimonios que recogimos en frontera, y que vienen muchas veces caminando. Uno puede verlos por la avenida, por la Panamericana. Entonces, esta gran carretera que conecta la región, uno ve a los lados venezolanos caminando con sus pocas pertenencias. Eso demuestra el nivel de necesidad al que están y los pocos recursos que tienen, sin embargo, necesitan salir. Y pues demuestra que la situación en el país ya no es viable para que ellos se vean en esta necesidad. Nadie abandona el país en estas condiciones por opción. Esto demuestra claramente una necesidad y un problema muy, muy grande en Venezuela. ¿Cuál debería ser la posición de las organizaciones internacionales y de los Estados miembros de la OEA? Escuchemos a Luis Almagro, secretario general de la OEA, que estuvo en Cúcuta, Colombia, y luego el comentario de Carolina Loza León al respecto. Lo que hemos visto definitivamente es lo que el régimen no puede ocultar, lo que más denuncia el régimen, que es la realidad de los venezolanos. Y esta realidad de los venezolanos, que debe ser inocultable para el mundo, debe tener respuestas internacionales. Y esas respuestas internacionales tienen que tener la contundencia que implique el derrocamiento de la dictadura de Maduro. La receta clave está en el Estado, los estados y la cooperación, la voluntad que hay de parte de todos los estados involucrados, ¿no? Sin eso es muy difícil que a un nivel internacional el componente pueda funcionar. Entonces es un gran reto, sin embargo eso es lo que notamos, porque si no hay una voluntad de parte del Estado para ejercer los protocolos internacionales, para ejercer los compromisos adquiridos, no se puede avanzar, y esto afecta directamente en el día a día de las personas. Por lo que vemos mucha necesidad. O sea, uno ya puede ir a cualquier lugar y las personas que están realizando los trabajos de servicios o buscando un trabajo, a veces incluso vendiendo bolívares en la calle, son venezolanos. Entonces, uno no puede evitar, pero pensar eso podría haber sido yo. En Ecuador nosotros tuvimos una crisis que nos llevó a cambiar al dólar en el 2000. Se han dolarizado. Nos dolarizamos entre finales de los 90 e inicios del 2000, nos llevó a esta situación. Entonces, pues esto se ve, es muy fuerte porque uno ve el nivel humano, justamente. Pero lo que vos mencionás es una crisis financiera. Venezuela está pasando otro tipo de crisis, tanto política como social, que afecta a lo financiero. ¿Cómo ven ustedes, digamos, el gobierno de Maduro? ¿Qué es lo que los medios de Ecuador y de Colombia dicen? Es un tema bastante polarizado. Yo podría hablar en el caso de Ecuador, donde por la cercanía que ha habido del gobierno ecuatoriano, ha hecho que sea un tema bastante que divide aún. Hay gente que aún lo apoya, sin embargo la mayoría de la población tiene miedo y los ecuatorianos dicen nosotros no queremos llegar a ese caso. Es por lo general la narrativa que se da. No queremos llegar a hacer ese caso, no queremos estar en esa situación y tratan de rechazar cualquier medida que ellos vean a nivel estatal que pueda llevarlos a ese caso. Dame un ejemplo. Por ejemplo, el tema de mayores impuestos o mayores subsidios a la vez. Entonces, ese tipo de temas o subsidios en la gasolina, cualquier tema que haga un eco de lo que pasaba en Venezuela o cuando Venezuela estaba en su época, en su apogeo, cuando los precios de petróleo eran bastante altos, pues en ese caso la gente tiene un rechazo. Es un eco que le recuerde a la situación en Venezuela y la gente lo empieza a rechazar. Pero la pregunta que hay que hacer, Damián, es ¿qué hacen los países latinoamericanos? ¿Y qué es lo que deberían hacer? Eso pregunté. Debería haber mayor voluntad política, definitivamente debería haber mayor voluntad política desde Washington, desde presionar, porque bien que mal la OEA puede tener, hay mucha crítica hacia la organización como tal, sin embargo es la única organización panamericana que tenemos y la herramienta con la que tenemos. El tema es poder realmente usarla como una herramienta para poder llegar a un consenso y poder hacerlo. Sin embargo, intereses políticos siempre priman y es lo que también limita el debate, limita el consenso y una solución.
Para terminar entonces, ¿cómo ves vos el futuro de la parte norte de la región sudamericana? ¿Qué va a pasar? Pues lo veo bastante, es una situación bastante crítica al momento. Sin embargo, siento que podríamos, como población en el norte de la región, ver las bondades que trae la misma migración venezolana y aceptarlo como un proceso, ¿no? Y poder trabajar desde ahí para ver en una generación, dos, los beneficios que esto trajo, ¿no?, a nuestra población. Como todos Latinoamérica, que está fundamentalmente habitada por ex inmigrantes que vinieron de Europa. En este caso serían de Venezuela. De Venezuela, y ver cómo esto nos va a tener una visión mucho más positiva, porque si simplemente esperamos a la voluntad política de nuestros estados o a decisiones, no va a reflejar realmente tanto lo que las personas necesitan, ni cómo poder enriquecernos como sociedad. Y creo que estamos en ese cruce, justamente, en ese momento determinante, y debemos hacer todo lo posible para seguir adelante. Muchas gracias. Gracias. También para los que crecimos en los años 70 en Argentina y la visión de Latinoamérica, de la patria grande, de la hermandad latinoamericana, ¿qué es lo que vemos hoy que está pasando en realidad? Y en realidad, con todos los fenómenos políticos que están ocurriendo, ese eje se está quebrando, especialmente desde la asunción de Mauricio Macri en Argentina y otros líderes que ganaron también las elecciones. O sea, los populismos desaparecen, pero lo único que queda vivo y coleando sigue siendo Venezuela con Maduro. Y Cuba. Ahora, Venezuela se encuentra en una situación caótica y crítica a nivel social, pero los países latinoamericanos han intentado hacer algo, que es elevar a la Corte Internacional de Justicia un reclamo para que Maduro sea, no sé, desplazado o llamado la atención. ¿Qué crees que va a resultar de todo esto? La única forma de que haya un cambio no planificado en cierta forma en Venezuela es a través de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas venezolanas. Por supuesto. Y eso no parece ocurrir, de las mismas formas que en Roma los emperadores tenían su guardia pretoriana. La misma forma ocurre en Venezuela, y es muy... no es factible que ocurra eso, por lo menos por el momento. Las Fuerzas Armadas están paz y son totalmente fieles al proyecto bolivariano. Bueno, es un tema que seguiremos, ya que no le vemos el final próximamente. Nos vemos la semana que viene. Esto es todo por esta emisión. La semana que viene volveremos a estar con News 24, el resumen semanal en español de I24 News. Nos pueden ver en Israel también, en HOT. Canal número 34. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene.